Bueno, para el, el día de hoy, antes de iniciar, y esto quiero asegurarme que quede grabado, quiero hacer un comentario respecto a la predicación de hace 8 días, porque recibí precisamente un comentario sobre la predicación y quiero hacer esa aclaración a esa persona que ya está conectada también, pero que quizás otra lo tuvo también y no fue, de pronto no tuvo el tiempo, no fue capaz de mencionarlo y quedó con esta incógnita quizás acerca de la palabra de hace 8 días. Y eso es acerca de la posición que estudiamos de estar en la mitad, de me pido la mitad. Y el comentario consistía en que si estar en la mitad consiste en una posición neutra, es decir, una posición donde no voy ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba, ni abajo, sino que simplemente me mantengo neutro en lo que yo pienso. Y no me meto ni tanto hacia un lado, ni hacia el otro, ni en lo que Dios dice, sino que se va a mantener neutral. Y quiero hacer la aclaración, pues ya lo hice con esa persona, pero lo quiero dejar grabado porque, insisto, quizás alguno otro tenga esa misma duda. Y no quiere decir que me pido la mitad, digas que te vayas a poner neutro en una situación. De hecho, los que son neutros en una situación son un estorbo. Son considerados en la Biblia como, si quisiéramos buscar un sinónimo, como tibios, ¿sí? Que no están ni calientes ni fríos. Y el Señor a los neutros o a los tibios, Él dice que son como un vómito. Son vomitibles a Él. Entonces, la neutralidad no tiene nada que ver con la palabra que estábamos dando, todo lo contrario. Ponerse en la mitad, estábamos hablando que es una posición de intercesión, estar en medio de. ¿Recuerdan que interceder viene estar entre dos que no se han reconciliado? Y precisamente el reconciliador es el más activo, porque quizás ninguna de las dos partes quiera ceder, pero el intercesor es el más activo. Entonces, estar en la mitad es estar en Cristo, como Jesús está ahora en la mitad entre cielos y tierra, uniéndolos, como está entre el Padre y nosotros, intercediendo por todos nosotros. Dice el libro de Hebreos que Él vive para siempre para interceder por los santos. Así que esa es la posición a la cual queríamos llegar hace 8 días, una posición de intercesores activa. Y es una actitud de madurez en la fe, estar por otros. Más allá de lo que nosotros necesitamos, nos ponemos en la mitad por otros. Así que quería dejar esa aclaración antes de iniciar el día de hoy. Y ahora sí, el día de hoy terminamos la ruta de Abraham. Hoy es el último capítulo de esta saga, de esta película, si se quiere llamar así, solamente que basados en hechos reales, nada de ficción, donde vemos a un Abraham que ha recorrido varios años. Y decidí terminarlo ahorita por dos razones. La primera, por las actividades de los siguientes 3 domingos que vamos a tener. Y también porque quedan 8 episodios más, donde Abraham va a tener que sortear ciertas situaciones. Sin embargo, a lo que atañe a esta serie, que es el altar, la ruta de Abraham marcado por los altares, hay uno donde me quiero enfocar y ese es lo que vamos a entrar el día de hoy. Vamos a ver que hace 8 días quedamos, por ejemplo, en que Abraham está en un regateo con el Señor, mirando cómo hace para que Sodoma y Gomorra, esas ciudades donde se encuentra su sobrino Lot, no sea destruida. Ahí quedamos y eso estudiamos hace 8 días. El siguiente episodio es cuando finalmente Sodoma y Gomorra son destruidos. Lot, por misericordia de Dios y por amor a Abraham, es salvado. Inicialmente sale con su esposa y sus 2 hijas. Su esposa, por un error, no puede salir y queda convertida en una estatua de sal. Y Lot va a terminar su vida viviendo en una caverna con sus 2 hijas. Luego de esto vamos a encontrar que Abraham va a tener un asunto muy parecido a algo que vivió hace unos años con un hombre llamado Abimelech, un rey de una tierra llamada Gerar, donde nuevamente Abraham va a fingir que su esposa es su hermana y va a pasar algo similar a lo que en Egipto sucedió. Y es que él es descubierto y Dios le aparece en sueños a Gerar
a Gerar, para que pueda no tocar a su esposa, sino que él respete la mujer de Abraham. Ellos hacen un pacto y él sale en bendición de esta tierra y puede poseer otras tierras más Abraham. Luego viene el nacimiento de Isaac. Recordemos que ya Sara está en gestación. Nace por fin el hijo de la promesa. Y para ese momento, cuando empieza a crecer este hijo, Isaac, se va a encontrar con el otro hijo. ¿Recuerdan ese episodio con Agar? Pues bien, va a empezar a haber problemas entre estos adolescentes y sus madres. Y Agar va a empezar a burlarse de Isaac. Y como toda madre le quieren que se burlen de sus hijos, ¿verdad? Pues eso va a pasar con Sara, no va a permitir que se burlen de sus hijos y nuevamente van a echar a Agar y a Ismael. Pero también nuevamente vamos a ver cómo Dios alcanza en el desierto a Agar y a Ismael, los va a salvar de que mueran en ese desierto y les va a dar una tierra y les va a dar nuevamente su promesa de que serán grandes. Y luego finalmente vamos a llegar al episodio de hoy, que es el que quiero que entremos en detalle. ¿Qué le parece? Así que para esto le invito a que tome su Biblia nuevamente. Hoy vamos a ver un episodio muy famoso. Quizás lo que escuchen hoy dirá, ya me lo conozco, pero quiero que veamos ciertos detalles que quizás no lo ha visto desde esta perspectiva. Y para esto vamos a usar, por supuesto, la Biblia. Así que hoy es Génesis capítulo 22. Vamos a buscarlo. Génesis, el primer libro de la Biblia, libro de los principios. Si ya lo encontró allí y le dio el título, verdad, el sacrificio. Bien, de eso vamos a hablar hoy. Usted va a encontrar que yo leo la Biblia textual, lo cual difiere, y sobre todo el día de hoy va a diferir en varios versículos. Va a encontrar que o son más cortos o más largos o dicen algo diferente. Hoy va a ser más notorio. Y pues por eso aclaro, la versión que yo leo es la Biblia textual, cuarta edición. Así que vamos a leerlo, ¿le parece? Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19. 19 versos, ¿listo? Listo, vamos. Aconteció después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que les acabo de mencionar hasta Abimelech, en Gerar, que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo el amado, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó leña para el holocausto, y fue encaminado al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron encaminados los dos juntos. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, el mismo Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y encaminados juntamente los dos, llegaron al lugar que Elohim le había dicho. Y Abraham construyó el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar en la leña y a causa del acto traidor. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham.
Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, el amado. Y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Entonces Abraham tomó a Aleftaf el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga, Adonai era visto en el monte. Y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y regresó Abraham a sus mozos, y se levantaron, y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Amén. Pues bien, este es uno de los pasajes más famosos de Abraham. De hecho, ahora hay una serie buenísima, una película muy buena de los mismos productores de The Chosen, que se llama de His Only Son, su único hijo, y trata precisamente de este capítulo, Génesis 22. Y le invito a que si tiene la oportunidad pueda vérsela, que es muy famosa, pero sobre todo por la gran riqueza que hay en esta historia. Y quiero que veamos algunos detalles que aunque la historia usted la conoce, hay algo que en la ruta de Abraham, este va a ser la última prueba. La prueba en la cual Abraham, su fe es probada ya como oro purísimo. En este momento el Señor acaba con Abraham, dice, ya eres ahora sí probado y por tanto te voy a bendecir y en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el punto final de la prueba de Abraham. Así que lo que Dios le va a pedir a Abraham es una locura. Es una locura porque más allá de que, por supuesto, que su hijo ha sido la razón de que él haya esperado tanto tiempo, después de más de 30 años haber esperado esta promesa, ahora pareciera absurda esta petición del Señor. ¿Por qué después de él prometerme algo y dármelo, me lo quiere quitar? Como quien está jugando con un niño, quizás. Toma este dulce y ahora te lo quito. ¿Será que Dios está jugando? Pero lo que Dios quería hacer era precisamente eso, lo que arranca diciendo el verso 1. Dios probó a Abraham y quiere probar que aunque él recibe la promesa, su hijo amado no es lo primero en él. Sigue siendo tan importante aquella voz que escuchó hace 30 años y que esos mismos oídos afinados y obedientes siguen siendo los mismos el día de hoy, más allá de que ya tenga todo ganado, tenga la promesa en sus manos, vea a su hijo crecer. Eso es lo que Dios quiere probar en el corazón de Abraham. Y no le va a pedir cualquier sacrificio, sino que si notó allí dice que es un holocausto, que es un tipo de sacrificio que es cruel. De hecho, con los animales es un sacrificio muy cruel, porque en primera instancia está en clavar el cuchillo en el pecho, pero no se va a quedar ahí. El holocausto consiste en que cuando una vez mata a la víctima con un cuchillo, hay que quitarle la piel. Y luego de quitar la piel y botarla, va a quemar enteramente todos los órganos internos. No puede quedar término medio. No puede quedar 3/4. Tiene que ser completamente rostizado, completamente quemado la víctima. Eso era lo que tenía que Abraham hacer, no simplemente clavar un cuchillo. Tenía que hacer este tipo de ofrenda que él ya conocía muy bien con corderos. De hecho, nos deja ver que su hijo ya conoce este tipo de sacrificios. Y ese proceso quirúrgico salvaje
que es aplicado sobre un animal, tendría que hacerlo con su hijo. Y esto es lo que suena una locura para Abraham. Sin embargo, Abraham, por encima de eso, está dispuesto a hacerlo por amor a su Señor. Allí en Levítico 1 está la base bíblica de cómo es un holocausto. Usted puede leerlo luego con tranquilidad, de cómo se hacían los holocaustos con los animales de acuerdo a la instrucción dada por el Señor. Entonces, es singular la historia porque vamos a ver que hay una madurez no solo en Abraham, sino también en su familia. Y hablo esta vez por el hijo, por Isaac, que ya es un adolescente, es un muchacho, y aunque se tilda en nuestras culturas, no solo la actual, sino siempre se ha conocido que la adolescencia es un periodo de precisamente eso, de adolecer, de rebeldía, es asociado con conceptos de que ellos empiezan a descubrir quiénes son y se pueden alejar de sus principios para concebir otros, etcétera. Siempre está asociado a oposición, a que es una etapa difícil. Sin embargo, en Abraham vamos a ver que este adolescente es un niño, un adolescente sujeto a su padre. Y allí nos deja ver unos rasgos especiales porque es sujeto. Dice el verso 6 que y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces hay tres elementos que nos dejan ver algo aquí. Abraham va a ir a hacer lo que Dios le dice. Pero no lo hace solo, se lleva a su hijo, por supuesto, porque era además la víctima, pero le da la leña a él para que lo cargue. La leña, la madera en la Biblia nos está hablando siempre de la humanidad. Y qué curiosidad que puso Abraham leña en Isaac. Ve, hijo, tú y carga la madera. Yo voy a cargar el fuego y el cuchillo. Y esto nos habla de lo que Dios quiere que hagamos en casa. Nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos su humanidad, que son niños de carne y hueso como nosotros. Debemos mostrar sus errores. Debemos confrontarlos con lo que ellos son, con las diferentes etapas que están viviendo. ¿Con qué? Con el cuchillo y el fuego, como lo tiene Abraham. El cuchillo, la espada, está hablando en la Biblia de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios debemos ir a ellos y mostrarles que humanamente no podemos vivir a la manera de Dios. Dios es espíritu. Por tanto, humanamente no podemos vivir, en carne no podemos agradar al Señor. Y que esa humanidad necesita ser llevada en los hombros y puesta como sacrificio. Y esto lo entendía Isaac. Él ayudó a armar el altar. Y no, seguramente no era la primera vez. Por la pregunta que más adelante le dice, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Él entendía cómo funcionaban los altares. Que nuestros hijos entiendan lo que es vivir humanamente y explicarles sus desarrollos físicos, pero también los cambios interiores, el desarrollo del espíritu, y con el fuego del Espíritu Santo y la palabra de Dios, los padres debemos estar allí. Y cuando hablo padres, no estoy hablando no solamente de los hombres, sino esposo y esposa, hombre y mujer, con la palabra de Dios cortando la humanidad, aplicándola allí y enterrándola hasta que penetre como entra la palabra de Dios y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así debemos hacer con nuestros hijos. Y con eso vamos a ver adolescentes no asociados. ¿Por qué tiene que ser así? Necesariamente a la rebeldía. ¿Por qué el pensamiento debe ser que entre más se crece, menos pureza hay? Cuando en Cristo, si tenemos una vida en altar, ¿por qué perder la pureza? ¿Por qué perder la pureza con nuestros ojos, hombres? Es porque nos llevamos una vida de altar. ¿Por qué perder la pureza en nuestro accionar, en ser derechos con nuestros negocios? ¿Por qué los jóvenes tienen que ser asociados siempre con oposición cuando la Biblia los declara que la gloria de Dios está en su fuerza? Y esa fuerza por cientos de jóvenes en la Biblia fue
dedicada al Señor, a su servicio. De hecho, los levitas tendrían que ser menores de 20 años. Entonces los jóvenes en el pensamiento de Dios son la edad más aprovechable para que sean obedientes, asociados al servicio. Y esto lo podemos entender con Abraham, una vida de altar que él llevaba, pero que también enseñó a su hijo, seguramente a su esposa, por supuesto que era testigo de todos sus altares, por lo menos así lo vemos en Génesis, puedan juntos madurar en el Señor y tener una vida agradable delante de él. Así que Abraham es un constructor de altar y con su hijo a esta edad está ratificando lo que en el capítulo pasado o hace 8 días vimos. ¿Recuerdan? Que Dios le dice a Abraham, ¿por qué va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque tú vas a instruir a tus hijos. Tú vas a asegurarte que las naciones que vienen de ti sean temerosas del Señor. Pues en Isaac podemos ver que Abraham no solamente era un hombre, entre comillas, consentido, buscado por Dios. No, era un hombre de fe, pero una fe que era accionada. Y lo podemos ver con un hijo que en su adolescencia está yendo al altar con él. Así que nuestros hijos, que nuestra familia vayan al altar. Ellos no se quieren congregar hoy en día, no es que no quieren congregarse, es que no quieren hacer el devocional. Pues pon la leña sobre ellos. ¿Cuándo se las vas a poner? ¿Cuando ya sea un adulto? No, es el tiempo cuando son niños, adolescentes. De hecho, si viven contigo, bajo tu autoridad, debes poner la leña sobre ellos y decir, en esta casa hemos decidido honrar al Señor, por tanto, póngase la leña. No me importa la edad que tengas. Como decían por ahí, así ya tenga barba. Debemos poner sobre ellos la leña y que juntos adoremos al Señor. No quiero, vas a querer. Porque precisamente altar es morir, vas a morir. Ah, pero es que obligado no se puede. Sí, es la manera en que Dios dice que muramos. Nadie quiere morir. Abraham, aquí lo narra como muy natural, pero imagínense el sufrimiento. ¿Ustedes creen que él va contento a sacrificar a su hijo? Ah, Dios me pidió matar a mi hijo. ¿Y qué le vas a hacer? A quitarle la piel y a quemarlo enteramente. Ya vengo, muchachos. No, es un sufrimiento, no quiere. Pero eso es lo que precisamente Dios quiere de nosotros, que muramos y que podamos hacer lo que dice su voz. Así que seamos constructores de altares en nuestra casa y que todos, el altar nos lleva a que todos en un momento nos vemos honrando al Señor. En un principio sin querer, pero luego el fuego del Señor nos atrae y nos deleitamos en ese altar. Bien, ustedes van a ver seguramente en la lectura, en el verso 9, encontraron algo raro que se dijo por ahí, que quiero volverlo a leer lo que dice ese verso. Dice, y Abraham construyó un altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, en la leña, a causa del acto traidor. Qué extraño, ¿cierto? Eso no lo dice si usted tiene la versión 60 o versión internacional o la de las Américas, la mayoría. No quiero decir ninguna porque no me he leído todas las versiones, pero en la mayoría que he visto no dice esto. En la más cercana a la original, que es la que tengo en este momento, la 4ª edición, dice a causa del acto traidor. ¿Y qué quiere decir esto de a causa del acto traidor? Está diciendo que Abraham está poniendo a su hijo ahí a causa del acto traidor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay 4 oportunidades en la Biblia donde se menciona esta frase. A causa del acto traidor. Una fue con Jesucristo, cuando se le puso en la cruz. De hecho, desde que fue arrestado hasta que fue a la cruz, se dice que esto sucedió a causa del acto traidor y se le puso un letrero que dice Rey de los Judíos. Y el acto traidor está haciendo referencia a la rebelión de Satanás precisamente. A esa rebelión que está allí descrita en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel. Me permito leer Isaías 14, verso 13 y 14, que dice, Satanás dijo, subiré a los cielos junto a las estrellas de Dios, haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elohim. Eso el Señor
lo llamó un acto traidor. Y todas las especificaciones están allí en Ezequiel. Bueno, usted sabe muy bien lo que pasó entre Génesis 1 y Génesis 2. Dios crea los cielos y la tierra. Verso siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el 1 y el 2? ¿Acaso lo que Dios crea está desordenado y vacío? No, hubo un acto traidor que entre el verso 1 y 2 pasó algo. Y fue Satanás, precisamente, que traicionó la confianza del Señor. Por el poder mismo que Dios le había dado, traicionó el pacto que Dios había hecho con toda su creación hasta ese momento. Y produjo este caos del cual habla el verso 2. Así que eso habla. Entonces ahora sí, ¿qué tiene que ver el acto traidor de Satanás con este acto de obediencia de Abraham? Que dice que a causa de eso, entonces él va a ofrecer a su hijo. Porque Dios quiere poner, de hecho, poner un concepto que él no controla las situaciones. Recuerda que se lo he dicho en varias ocasiones y he sido insistente, Dios no controla. Dios lo que hace es gobernar y demostrar que hay hombres fieles. Que así como Jesucristo debe haber sido ofrecido a causa del acto traidor, Abraham también lo está haciendo. Que así como hay ángeles, como lo es Satanás, y en su momento un ángel no caído, bajo su voluntad decidió traicionar. Hay hombres aquí en la tierra también de carne y hueso que por su voluntad deciden honrar a Dios. Y eso es lo que habla aquí. Él quiere mostrar que hay actos traidores, pero también hay actos de fidelidad. Y por eso menciona a causa del acto traidor. ¿Por qué? Porque a Satanás se le dio unas instrucciones. Y él se corrompió y quiso hacer su voluntad. Deseó una gloria que no le corresponde, que no podía llevar. Pero Abraham, que también tiene derecho a deleitarse en su gloria, en su hijo, en la promesa ya hecha carne, él decide renunciar a ella. O como Jesús se despojó de toda la gloria y decidió por su propia voluntad ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz y hacer un acto de fidelidad a su Padre. Así que esta frase del acto traidor está trayendo a colación tanto los actos traicioneros, pero mostrando por otra parte que hay personas que deciden honrar al Señor, aun siendo de carne y hueso como tú y yo. Por una parte podemos ver entonces que Dios siempre se va a asegurar actos fieles a través de las voluntades libres de los hombres. Por ejemplo, hubo 10 tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida. Traicionaron el pacto, no creyeron, pero hubo 2 que sí. Hubo uno que vendió su primogenitura, Esaú. Traicionó el pacto de la primogenitura, la bendición. Pero hubo otro, Jacob, que luchó por ella y fue bendecido. Unos no creyeron al pacto del diluvio. La mayoría, el 99.9%, no creyó que venía un diluvio, que Dios iba a hacer un reseteo en la tierra. Pero hubo una pequeña familia de 8 integrantes que sí creyó. Hubo reyes malos en Israel que se apartaron de Dios y permitieron ídolos. Pero hubo otro acto de fidelidad a través de un niño de 12 años, por ejemplo, que con 12 años reinó en Judá y limpió esta ciudad, quitó los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué quiero decir con estos pequeños ejemplos de cientos que hay en la Biblia? Que detrás de actos traidores, Dios siempre se va a asegurar otra generación que sí quiera honrarlo. La pregunta que hoy, el siglo XXI, nos corresponde a ti y a mí es si somos parte de los traidores con sus actos o de los fieles que por voluntad propia rinden su vida al Señor. ¿De qué equipo eres tú? Tú tienes la total libertad de escoger qué equipo eres. Y por eso nuestro llamado es a ser fieles a lo que ya conoces. No te preocupes por lo que ahora no conoces en Cristo. Eso no va a ser demandado. De hecho, Cristo ya murió por esos errores que se llaman yerros, que no son conscientes. Es decir, esos
Yo no sabía, por ejemplo, que estaba mal decir una grosería. Que eso hiere al Señor. Cuando tú eres consciente ya de niño y te enseñan que eso es una grosería y activas esa conciencia, ya las groserías que digas ahí en adelante ya no serán yerros, ya son pecados, porque eres consciente que es algo que no agrada al Señor. Pero todo lo anterior a ese día de conciencia se llama yerro y Cristo pagó por nuestros yerros. Pero entonces, ¿cuál es tu llamado? Ser fiel a lo que tú ya conoces conscientemente y porque por eso serás juzgado. Tu llamado es a ser fiel al Señor y a multiplicar actos de fidelidad que no violen el pacto de Dios, sino que lo guarden. Yo creo que hay una generación, yo creo que podemos ser gente sumada a los actos de fidelidad. Podemos ser familias sumadas a los que hacen altares, a los que no se complacen a sí mismos, a los que no complacen la cultura, que no complacen lo que diga el hombre, sino que están dispuestos a entregar, de hecho, sus promesas hechas carne y decir, Señor, yo soy un holocausto, no soy un medio sacrificio a ti. Señor, yo me voy a quemar solamente las manos, pero mis pies todavía no, mis pies todavía quieren ir a otro lado. Yo te voy a entregar mi mente, pero mi boca todavía no. Yo todavía tengo que cambiar mi vocabulario. Eso no es un holocausto. El llamado es hacer holocausto completamente quemados. Completamente. Que nada quede fuera del fuego, sino que seamos un holocausto al Señor. Y que podamos decir, Señor, hágase tu voluntad y no mis traiciones. El verso 11 y 12 dice, de allí mismo, pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho, ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, el amado. Así que si tú quieres definir qué es temor de Dios es no rehusar nada de nuestra vida para que sea ofrecido al Señor. ¿Cómo sabes que eres un hombre con temor de Dios o una mujer de temor de Dios? Fácil, no rehusas en entregar tu vida al Señor. En eso se define el temor a Dios. Y dice el verso 13, y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos. Pareciera como infantil el comentario, pues porque con los ojos se ve. Sin embargo, aquí el comentario está porque con los ojos muchas veces no vemos. Somos ciegos que no quieren ver. Y es que Abraham una vez es interrumpido, bendita interrupción, por el ángel de Jehová, se abren los ojos. Y es que cuando tú obedeces al Señor y te entregas a Él, tus ojos son abiertos y puedes ver con tus ojos. ¿Y qué ves? Ves al carnero. Abraham no se había dado cuenta, de hecho habría un sonido allí, un carnero que estaba enredado en un zarzal. El zarzal es un arbusto con muchas espinas. Y seguro estaba este carnero haciendo allí ruidos, pero no lo veía, estaba en su sacrificio. Pero una vez Dios interviene, sus ojos son abiertos y puede ver al carnero. Aquí en la lectura que hice en esta Biblia, dice algo muy interesante, muy, muy interesante. Dice, y Abraham tomó a Leftaf por los cuernos y lo ofreció en sacrificio. En su Biblia seguro dice, y Abraham tomó al carnero por los cuernos. Aquí agrega Aleph Tav, y Aleph Tav es la primera letra de la Aleph, es la primera letra del vocabulario del alfabeto hebreo, y Tav la última, como alfa y omega en el griego. Entonces, el principio y el fin fue tomado de los cuernos. Qué curioso. Si quisiéramos traducirlo, más o menos sería así. Y Abraham tomó a el alfa y la omega de los cuernos. O Abraham tomó al principio y el fin de los cuernos y lo ofreció. Aleph Tav significa como la imagen misma, la sustancia.
Yo creo que usted ya sabe de quién estamos hablando seguramente. De aquel que es llamado el principio y el fin, el alfa y la omega, la sustancia, la imagen del Dios invisible. Pues Jesús es ese carnero, el que era provisión, la respuesta a Isaac, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Era ese trabado por los cuernos en un zarzal, precisamente en un zarzal, lleno de espinas. ¿Se le hace familiar cuando allí los evangelistas nos cuentan cómo Jesús fue enterrado en su cabeza una corona precisamente de espinas? Recuerden que yo les he hecho este comentario, y es que nada en la Biblia está porque sí, nada de lo que Jesús sufrió, dijo, habló, actuó, es porque sí. Él estaba cumpliendo esto. Él era ese carnero al cual estaban metiendo esas espinas, ese que estaba ahí trabado, y él estaba en esa situación aparentemente trabada, yendo a donde Pilato, luego yendo a donde Herodes, no sabían qué hacer con él, y llevando una corona de espinas mientras recibía burlas. Cristo es ese carnero que está dispuesto para el sacrificio. Abraham vio la provisión verdadera, el sustituto de su hijo, su carnero trabado en el zarzal, vio proféticamente a Jesucristo. El carnero es el macho de la oveja. Él nos llama a nosotros que somos las ovejas, ¿verdad? Él no se llama a sí mismo oveja. Él se llama el pastor de las ovejas, la cabeza, la esposa, el esposo de la esposa. Él es el carnero, el macho de las ovejas, el compañero, el que se entrega, el que se trabó entre los arbustos, entre espinas, para tomar nuestro lugar. Entonces, Aleph Tav es el carnero que se sacrificó, es Jesús que se sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Ahora, quise dejar para el final dos detalles que son preciosos, y es el lugar donde el Señor lo cita. Él estaba en un lugar donde era 3 días de camino, y el Señor lo cita allí por algo muy, muy curioso, y más que curioso, precioso, y es el monte Moriah. Y ese monte es bien particular porque sucedieron cosas exclusivas y también citadas por Dios allí. Es el monte sobre el cual Salomón construyó el templo. Y la piedra del holocausto sobre el cual iba a ofrecer Abraham a Isaac es la misma piedra del altar del holocausto del templo de Salomón. ¡Qué precioso! Es la misma piedra, es el mismo lugar donde David le compra la era a este hombre donde estaban haciendo el censo. ¿Recuerdan el censo de Israel que provocó la ira del Señor? Que David quiso contar cuántos eran, cuánto armamento tenía, cuántos eran sus capitanes, etcétera. Y esto encendió la ira del Señor y el ángel de Jehová empezó a matar a 70,000 hombres. Cuando el ángel de Jehová para de matar a las personas, David va a ir corriendo a pedir misericordia del Señor a un lugar, a una era, y compra esa era al dueño de ese huerto y le dice: Señor, ten misericordia, y construye un altar al Señor. Ese lugar era el monte Moriah. Y más glorioso, en las laderas, es decir, al lado de este monte, en una de sus pronunciaciones del monte Moriah, es el monte Calvario, o Gólgota, donde por supuesto fue sacrificado el Señor. Entonces, Moriah es un lugar de citas de justicia. Es un lugar de citas divinas, donde fue colgado el Señor, donde Salomón está construyendo una casa para él, donde David está arrepintiéndose y donde Isaac va a ser ofrecido. Sin duda alguna, Moriah es un lugar de ofrenda. Es un lugar donde la humillación del hombre se presenta. Y es allí donde el Señor muere y donde nos llama a nosotros.
Y Moriah, esa montaña, se deriva de la mirra, la montaña de la mirra. Y en esa montaña que destila mirra, donde huele a humillación, en esa montaña se huele obediencia, donde el que habla es el Señor y el hombre está obedeciendo, donde lo único que se exalta es la voluntad de Dios allí en el Moriah. Todos los actos de Moriah, el hombre tiene poco que decir, solamente está actuando. Allí en Moriah, el que habla y el que da instrucciones es el Señor, porque es un olor de obediencia. El hombre solamente está expidiendo un olor de sacrificio, un olor de honor a la voluntad del Señor. La mirra está hablando precisamente del sufrimiento, del sacrificio. ¿Recuerdan los sabios de Oriente? Indica que algunos que celebran la Navidad recuerdan o que han armado sus pesebres. Hablan de los 3 Reyes Magos, pero nunca se habla en la Biblia de 3 Reyes Magos. Habla de 3 sabios de Oriente que llegaron con ofrendas. Ayúdenme a recordarlas. Oro, incienso y mirra. El oro que traían ellos era porque Jesús es rey. El incienso se le da en honor a un Dios. Pues el incienso diciendo Jesús es Dios. Pero también mirra, que está hablando del sufrimiento que iba a padecer Jesús. Oro, incienso y mirra. La mirra es un perfume que se usa. También es medicina, pero también es un componente del aceite de la unción. Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo hacer el aceite con el cual se ungirían todas las cosas en el tabernáculo. Y entre los componentes, hay como 4 o 5 componentes del aceite de la unción. No era cualquier aceite, tenía que ser preparado específicamente con esos ingredientes. Y la mirra era uno de ellos, el sufrimiento. ¿Qué nos habla a nosotros esta montaña hoy en el siglo XXI? El mensaje es el mismo. La montaña, el monte nos está hablando de la oración. La montaña nos está hablando de ir a Cristo, de tener una vida de altar donde todo en nosotros, todo lo que hay en nosotros tiene poco para hablar. ¿Por qué? Porque allí se muere y el muerto no habla. Un muerto no habla. Así que cuando tú hablas tanto y te justificas tanto tus pecados, ¿te ha pasado como a mí? Que cometemos un error y decimos, es que estaba cansado. Es que lo olvidé. Cuando hablamos tanto para justificarnos es porque estamos muy vivos. ¿Cómo sabes que estás muerto? Cuando agachas tu cabeza y dices, yo tuve la culpa. Y callas, no hay más que decir. Perdón, fallé. Esas 2 palabras, perdón, fallé, desarman a aquel que tiene la razón en cualquier relación. Si 2 esposos están peleando y en lugar de que cada uno se justifique, pero es que tú tampoco haces canto, tú hace 15 días hiciste eso, y tú eso, y acuérdate tú, y los 2 están muy vivos. Pero ¿qué tal si se agacha la cabeza y dice, perdón, fallé? Se acaba la discusión. Sí, él está admitiendo que falló y está pidiendo perdón. Punto final. Eso habla de que hay altar en esa vida, que son pocas las palabras y es más el sacrificio. Eso debemos de hacerlo no solo entre esposos, sino los hijos y en toda relación. Menos palabras, menos vida nuestra y más altar, donde se muestra un Cristo en silencio. Y donde cuando se habla para vida. Se habla para el bienestar de la casa, para construcción, para edificación de todos aquellos que escuchan. Entonces, el holocausto hoy en día es el espíritu quebrantado. Es el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Corazón triste, contrito, se llama con tristeza. Un corazón que está lleno de tristeza y dice, Señor, lo siento. He hecho lo malo delante de ti. Muchas veces no sentimos esa compunción delante de nosotros al acercarnos al Señor, sino que al contrario nos sentimos dignos.
Pero Dios está buscando corazones que se quiebren delante de él, digan, Señor, no soy digno, delante de aquel que entrega a su hijo para hacer un holocausto. Porque ese mismo ángel de Jehová, que luego estudiaremos, que es el mismo Jesús, que detuvo ese asesinato, que detuvo ese homicidio, dijo, detente, porque lo que quiso decir es que yo voy a ser que en ese mismo lugar, por cierto, Abraham, voy a ser entregado. Yo soy el verdadero Isaac. Él no va a ser. Sigue riendo, porque Isaac significa risa. Sigue riendo. Y yo voy a sufrir por ti. Y cuando vemos eso, que es Dios, entrega a su hijo por nosotros, solamente hay una actitud de decir, Señor, no somos dignos. ¿Quién entregaría a su hijo por mí? Solamente tú. Y es allí cuando sucede todo esto que a Abraham le pone un nombre a esa montaña. Y el nombre de esa montaña es Adonai Jireh. Jireh, el que cantamos en la canción de hace unos momentos. Él es Jireh. ¿Y qué significa Jireh? El Señor ha sido visto. Dios es visto. Eso significa Jireh. Dios es visto. Dios se muestra en el monte. ¿Queremos ver al Señor con su provisión? Hay otro significado de Jireh que es Él mismo se provee. Él se provee, no es que me provee, como nos ha enseñado Jehová Jireh, mi proveedor. Él se provee, Él mismo se proveyó el carnero, ese es el cordero, Él mismo lo proveyó, Él es quien se provee para sí mismo. Si tú estás en Dios en esa montaña, Él va a proveer en esa montaña. Él se provee sus propias necesidades, si así lo queremos decir. Él se provee a sí mismo. Así que si estamos en Cristo, nuestra oración cambia, ya no es provéeme, Señor, sino que la oración en Cristo es provéete, Señor, tus necesidades sean saciadas a través de mí. Tus necesidades. ¿Y acaso Dios no se proveerá a sí mismo? Se proveyó un cordero para la salvación de toda la humanidad. Proveyó un carnero para que se detuviera una matanza y dijo, ¿no se proveerá hoy en tus necesidades? Con necesidades pequeñas, como es tus necesidades físicas, el dinero que estás necesitando, o cosas más serias como tu salud. ¿No se va a proveer el Señor eso? Cuando Él es el sanador, cuando Él mismo es la sanidad, cuando Él mismo es la salud, Él se proveerá. Toda esta ruta de Abraham, todos los episodios que hemos visto hasta hoy, más de 10 episodios, nos llevan hasta aquí, donde nuestra fe es probada, a un monte donde el olor es a mirra, el olor que debe expeler nuestro humor espiritual debe ser mirra, Cristo, sacrificio, muriendo para que Cristo viva, complaciendo la voluntad del Padre. Aun cuando Dios responda nuestras promesas, nuestras oraciones, perdón, sus promesas, nuestras oraciones, debemos saber que aún esas promesas son en manos del Señor. Ejemplos prácticos. Dios respondió una casa, algo tan efímero, una casa, un auto. ¿Por qué has orado al Señor? Hablemos de cosas efímeras. Dinero, te salvó de deudas, qué sé yo. Pues aun cuando ya estés contemplando esas promesas, viviendo esas libertades, eso debe ser entregado al Señor. Tu casa debe ser una casa de servicio. Tu auto, las finanzas que tienes, no son propiamente tuyas, aunque te corresponda a ti la promesa. Debes entregarlas en el altar y estar dispuesto a hacer con las promesas lo que Dios dice. Y hablemos de cosas más espirituales. Cuando Dios te ha dado a ti un depósito de sabiduría, de alegría, de amor, y todo eso que estás viviendo, no te quedes con eso, compártelo. Abraza a los que no tienen amor, a los que no tienen alegría, a los que para estas fechas tienen que irse a hacer hábitos que dañan su cuerpo, que dañan su familia, para poder ser saciados, porque no hay una alegría. Pero tú que la tienes perpetuamente, ve y enseña lo que es la alegría en Dios, lo que es la paz de Dios en toda circunstancia.
todos esos depósitos y todo eso que has adquirido en oración, puedes compartirlo a otros y vas a conocer a Jireh. Quiero animarles que a los que no han ido a esta montaña, a los que no han sido probados, decirles que pronto serán probados por el Señor. ¿A qué? A que le amemos por encima de todas las cosas, así como Abraham le amó encima de todas las cosas. Que seamos de los que suman a los actos de fidelidad y no a los actos traidores. Que seamos contados como los fieles. ¿Recuerdan cuando el Señor en la parábola llama a los siervos? Y que a uno le va a decir, bienvenido, buen siervo, fiel, fiel. ¿Estás llamado a qué ser? Fiel. En tu casa, ¿qué se tiene que hallar? Fidelidad al Señor, fidelidad al altar. Que arda el humo, el fuego en los corazones, en las casas, y que ese humo que se expele sea obediencia. ¿A qué huele esta casa? ¿Qué es ese olor a quemado? Es un olor a obediencia. Los corazones están siendo quemados, corazones contritos, que el enojo dura por un momento, pero a causa del fuego es consumido el enojo. Que le falla al Señor, pecamos al Señor, claro que pecamos, que le fallamos diariamente, pero a causa del fuego es consumido. Eso hace el fuego de Dios, no es para decir hay que andar sin un solo pecado cada día de tu vida, no, es para que en su gracia encontramos misericordia día tras día, nuevas oportunidades y una vida que honre al Señor. Si Abraham fue probado, si David fue probado y llamado a este monte, si el Señor fue llamado a este monte, si Moisés fue llamado a este monte, por lo menos el arca estuvo allí, tú y yo seremos llamados al monte, a que olamos como huele esta montaña, olor de mirra, olor de obediencia. ¿Qué le parece si oramos al Señor y ponemos toda desobediencia delante de Él? Ponemos toda traición delante de Él. Seguro hemos traicionado al Señor muchas veces. Si has traicionado a tu esposa o a tu esposo, ponte a cuentas con ella, con él. Si has traicionado a tus hijos, robándoles tiempo, traicionándolos con otras cosas que no son importantes. Hijos se han traicionado a sus padres, han mentido, si han sido injustos con sus comentarios, si no han sido agradecidos, si han traicionado de algún modo. Presentémonos delante del Señor. Padres, comprometámonos a poner leña al altar a nuestros hijos. Que ellos carguen su propia leña para el sacrificio. Y si ellos no ven errores, digámoselos nosotros. Y también estemos dispuestos a que nos digan los nuestros. Y todo esto no sea para condenación, sino para ponerlo en el altar y que la vida que salga en el altar sea una vida agradable al Señor. Si está allí en familia, voy a darle unos minutos para que puedan quizás hablar entre ustedes y pedir perdón al otro. Pedir perdón por la dureza de corazón. Si esta mañana te dieron un desayuno y no diste gracias, por ejemplo. Cosas sencillas. En estos tiempos que vamos finalizando el año, pensamos en la fidelidad y que Jireh ha estado con nosotros proveyendo. Él quiere seguir proveyendo. Y muchas veces la bendición allí está, pero no lo vemos con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no estamos en la montaña donde se abren los ojos. Moriah. Corramos al monte de la oración para que nuestros ojos sean abiertos y digamos, qué grande ha sido el Señor. Todo lo que tengo es por Él. Le voy a dar este tiempo, 2 minutos, para que puedan hablar en familia, quizás orar también, y luego oramos en comunidad, ¿le parece? Vamos.
Si quizás eres una familia de una persona, estás solo, puedes en tu corazón proponerte pedir perdón por alguna traición. Para que seamos sumados a los que son siervos fieles al Señor. Quiero orar en este momento por el llamado que cada uno de ustedes tiene como casas y como familia. Todo llamado comienza en el altar. Cuando Dios te hace un llamado, tienes que inmediatamente comenzar tu vida de altar, vida de oración, vida de sacrificio al Señor. Para que podamos reconocerlo y andar en Él. El llamado que tienes tu varón es de cuidar a tu esposa, de proveerle, bendecirle, amarle. ¿Cómo? El estándar es muy alto. Dice que como Cristo a la iglesia. Y no, tal estatura es tan difícil porque Cristo se sacrificó por ella. Y ese es el llamado. Y tu llamado, mujer, es tener una vida de oración, una vida de sujeción. Si quizás tienes un esposo cual no es fuerte para sujetarse, porque sujetarse no quiere decir hacer caso, sino tomar. Yo me sujeto de aquí para no caerme. Pero si encuentras un brazo débil, puedes orar por la fortaleza para tu esposo, para que sea fuerte para sujetarle y ayudarle. Ese es tu llamado. Y tu llamado, hijo, es honrar a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sean de largos días sobre la tierra. Y juntos, cada día en el altar, lo que nos va a llevar a ser fieles es que muramos y que no gane el orgullo de alguno, ni la desobediencia de alguno, ni la pereza de alguno, sino que gane Cristo, el que gane el altar, que se haga holocaustos en nuestra casa. Vamos a orar por eso. Si está en familia, allí tómese de las manos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta ruta que dejaste aquí en Abraham, de tantos detalles que aún no son ocultos, pero estos que por ahora podemos ver, nos enseñan, Señor, a que necesitamos madurar y en todos nuestros casos dejar de ser traicioneros. No queremos besarte con besos de traición como Judas. Queremos besar tus pies y enjugarlos como aquella pecadora en arrepentimiento. Esos son los besos que queremos darte. Señor, te pedimos primeramente perdón por nuestras traiciones en tantas veces, cuando hemos violado tu pacto. Y como Satanás, por causa del mucho trabajo, de las muchas contrataciones, Señor, abandonamos nuestro lugar. Señor, que el mucho trabajo, los muchos contratos no nos quiten el lugar porque nos envanecen, sino que al contrario, en lugar de contratar ángeles como lo hizo este ángel, vayamos a la cruz como tú hiciste. Y le dijiste a Pedro, guarda tu espada, ¿no crees que yo mandaría al Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y sería salvo? Pero no hiciste contrato de ángeles. Eres obediente. No abusas de poder. Señor, queremos ser obedientes. Y que el único contrato al que respondamos sea el pacto al cual tú firmaste con nosotros. El pacto en tu sangre, para debernos a ti en cada época de nuestra vida. Queremos conocer a Jireh y por eso nuestros pies van presurosos. Quizás algunos están a 3 días de camino, otros a 2, otros a 1, otros ya están en el monte. Pero queremos ir a esa montaña de la oración, para que impregnados de mirra, de sacrificio, volamos a Cristo. Y como todos estos héroes, estos valientes, Señor, que decidieron ser mencionados en la Biblia, así sea mencionado, Señor, lo que se hace hoy en el siglo XXI y sea anotado en aquel libro. Honra tu nombre, fidelidad, no perfección, sino fidelidad a lo que nos hemos propuesto, seguirte hasta el último día de nuestra vida. Te honramos, Señor. Pon en nosotros el corazón que necesitamos en el altar, un corazón limpio y nuevo para perdonar, para pedir perdón,
para admitir nuestros errores, para ser quemados por tu palabra. Danos la veracidad, la tenacidad a nosotros los hombres y a los que somos padres, madres, de criar a nuestros hijos poniendo leña sobre ellos, poniendo sobre ellos la responsabilidad que tienen con su vida, enseñándolos a construir su propio altar con cuchillo y fuego, Señor. Y que los que están creciendo no pierdan su pureza ni sean conocidos por rebeldes o por adolecer, sino que sean conocidos como niños de altar, jóvenes que van al altar, que honran a Dios, con valores que en este tiempo es posible vivir, con valores de Dios, con pureza en los pensamientos, con pureza sexual, con pureza en sus ojos, con pureza en su boca, con valores, Señor, que vienen de ti. Señor, trae fortaleza a las mujeres heridas por sus maridos, a los maridos heridos por sus esposas, y fortalece cada matrimonio. Trae bendición a los corazones de los hijos que han sido defraudados por el testimonio de sus padres. Señor, trae sanidad a la familia. Vamos al altar donde somos sanos y donde solo uno tiene derecho a levantar la cabeza y que podría juzgar, pero no lo hace. A Cristo Jesús, donde perdonamos, donde todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Jesús. Y Padre, oro por las familias conectadas o que escucharán esto después, para que podamos entender que desde casa, que allí en familia, Señor, se construye una nación y nos preparamos para lo eterno. Que aunque veamos con esos ojos o no tus promesas, Señor, los actos que hagamos ahora fielmente serán contados en el cielo, son contados en la tierra. Gracias, Padre. Escogemos el olor de la montaña, escogemos tolerar obediencia. Que se sacrifique hoy toda nuestra traición y desobediencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.